Análisis del caso de Miguel Cortés Miranda, el nuevo Jeffrey Dahmer mexicano. Dentro de los antecedentes que encontramos es que es conocido también como el feminicida de Iztacalco. Era un químico farmacobiológico. Se le apodó el Dahmer mexicano por su similitud con Jeffrey Dahmer, asesino serial de Estados Unidos, más bien conocido como caníbal de Milwaukee, quien asesinó y desmembró a al menos 17 víctimas, entre ellos todos eran hombres. Eh, Miguel Cortés tenía 39 años de edad, trabajaba en un hospital al sur de la Ciudad de México, era egresado del Instituto Politécnico Nacional, se dedicaba a viajar por el mundo, hablaba 3 idiomas y era defensor de los animales. Dentro de los antecedentes familiares podemos encontrar que, según los autores Berger y Luckman, en el diario que presentó tenía el hoy asesino serial, escribe que fue abusado sexualmente por su padre, además de ser una persona consentida en su momento por su hermana y por su madre. Dentro de los delitos que cometió fue el feminicidio y el abuso sexual. Se dice que cometió hasta 20 feminicidios. El más reciente y el que derivó de su captura fue el que le cometió a la joven quien llevara el nombre de María José, de 17 años, además de la tentativa de homicidio contra la madre de esta menor. Cabe mencionar que el concepto de víctima, el cual es la persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción o omisión, ya sea por culpa de otra persona o causas de fuerza mayor. En este caso, la víctima fue privada de la vida y su madre fue lesionada. La fecha y el lugar de los hechos fue el 17 de abril del 2024 en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. En su habitación o apartamento que rentaba Miguel Cortés, se encontraron varios cráneos humanos femeninos, además de artefactos utilizados para descuartizar a sus víctimas. Se presume igual que se alimentaba de ellas, derivado de ello el apodo de caníbal de Iztacalco. Según el artículo 325 del Código Penal Federal, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Se considera que existe una razón de género cuando ocurren las siguientes circunstancias. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier otro tipo, a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad, una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna relación de hecho entre las partes. Existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. Nos dice que también a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. La pena se agravará hasta un tercio de cuando la víctima sea mujer, menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Podemos definir al abuso sexual según el artículo 160 del mismo código, a quien comete este delito, quien ejecute en una persona sin consentimiento, obliga a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula. A quien cometa este delito se le impondrá la pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días multa. El daño a la víctima, en este caso, como lo mencionamos anteriormente, fue la privación de la vida. Cabe destacar también el concepto de criminología, que es la ciencia que busca las causas de las conductas antisociales personales durante la evolución de los individuos que hayan llevado a desarrollar una personalidad antisocial. En otras palabras, el estudio de la mente criminal. Dentro de las características o causas que debe de estudiar la criminología son las conductas tipificadas como delitos, los trastornos relacionados con la personalidad antisocial, como lo menciona Jical. La criminología nace y aparece con el Estado de Derecho. Según Beccaria, aparece cuando surgen las reglas, las normas y las leyes, y según Rousseau, con el contrato social. Quiere decir que a toda norma hay algo contrario, una acción hay una reacción. También cabe mencionar lo que es la psicología,
que es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales y se enfoca a comprender cómo las personas piensan, sienten y actúan. Por tanto, como psicología criminal podemos definir que es el estudio del comportamiento de las personas que cometen delitos. Su objetivo es comprender los motivos de la delincuencia y diseñar estrategias para prevenir el por qué lo hacen. Cabe mencionar y relacionar también lo que son las trayectorias criminales, que son las que permiten analizar los distintos niveles de riesgo a la hora de vinculación de los niños a la violencia. En este caso, el abuso sexual que sufrió Miguel provocó que se volviera un asesino serial o provocó parte de los hechos para que él actuara en contra de las mujeres. También cabe mencionar lo que son trastornos mentales, que son alteraciones en los procesos cognitivos y que afectan el desarrollo, considerando como anomalías con respecto al grupo social de preferencia del cual proviene el individuo. En este caso a Miguel lo podemos clasificar dentro de los trastornos neuróticos, donde la neurosis afecta en mayor grado la percepción del sujeto sobre sí mismo y a su nivel de agrado, de plenitud e integración del yo, así como de sus relaciones en el entorno social y familiar más cercano, en este caso el abuso sexual que sufrió y el ser muy consentido por su madre y su hermana. Sin embargo, no presentan las situaciones usuales de desconexión con la realidad y amplio alejamiento de la vida social. Como se mencionaba, era una persona profesional que viajaba por el mundo, muy culto, sabía o hablaba 3 idiomas y además protegía a los animales. Puede desempeñar profesional y académicamente y según Freud y las escuelas psicoanalíticas, este estado es la condición natural de la vida psíquica de una persona normal.